¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció hoy en contra de la criminalización de las mujeres por decidir sobre su cuerpo. Esto por un caso que llegó a la Suprema Corte del Estado de Coahuila, día histórico para el derecho a decidir de las personas gestantes y de las mujeres aquí en nuestro país. Veremos qué piensa la mesa. Además, no hay plazo que no se cumpla. Hoy se presentó el segundo informe del colapso en la línea 12, segundo reporte técnico, una nueva entrega de este comité especializado. Vamos a ver qué piensa la mesa y también, sobre todo, cuáles son las implicaciones políticas de ello. Y por su lado, el PRI dice que no descarta revivir una alianza con Morena legislativa. Lo hemos estado discutiendo también en esta mesa. ¿Cómo podrá Morena armar las mayorías que perdió en las elecciones? El PRI es fundamental para ello. Vamos a ver también qué piensa la mesa respecto a este tema. Quédate con nosotros. Este es Punto y Contrapunto y ya empezamos. Día histórico. Por primera vez en la historia de México, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación discutió si las mujeres y las personas con capacidad de gestar tienen o no derecho a decidir de manera libre y voluntaria si deben o no interrumpir un embarazo. Esta tarde, 10 de los 11 ministros de la Corte votaron por unanimidad declarar inconstitucional la criminalización del aborto en Coahuila, donde la interrupción del embarazo se sanciona con prisión. Además, en su resolución reconoce por primera vez el derecho no solamente de las mujeres a decidir libremente sobre su vida y su cuerpo, sino también el de las personas gestantes. Veamos el contexto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválida la sanción que el Código de Coahuila establece contra quienes aborten voluntariamente o a quien asista a un aborto. Por unanimidad, las y los ministros señalaron que no se debe criminalizar la interrupción del embarazo. El ministro Aguilar aclaró al inicio de su exposición que la discusión no estaba centrada en el derecho al aborto, sino en el derecho humano de las personas con capacidad de gestar a decidir libremente sobre su propia vida y sobre su cuerpo. El proyecto presentado por el ministro Aguilar reconoce en la mujer y en las personas gestantes como las únicas titulares de su plan de vida a partir de su individualidad e identidad propia. El ministro Aguilar pidió al resto de los integrantes del Pleno defender los derechos de la mujer y de las personas con capacidad de gestar para tomar la decisión sobre su vida, su cuerpo y su libre elección a ser o no ser madre sin que pese sobre ella una sanción penal. 10 de 11 ministros que integran el Pleno se pronunciaron por declarar inconstitucional la criminalización del aborto en el estado de Coahuila. La acción de inconstitucionalidad discutida fue promovida por la entonces Procuraduría General de la República para demandar la invalidez de diversas disposiciones del Código Penal de Coahuila, publicado en octubre de 2017. El Código Penal de Coahuila sanciona la muerte al producto de la concepción en cualquier momento del embarazo, con penas de 1 a 3 años de prisión a las personas gestantes que voluntariamente interrumpieran un embarazo o a quienes le aplicaran un aborto previo consentimiento. Punto y contrapunto. Día histórico para el país. Empezamos discutiendo este tema con Estefanía Veloz, abogada y feminista, como cada martes y jueves. Querida Estefanía, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Pues muy feliz. Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeres. Bienvenida. Como invitado especial esta noche está con nosotros Adolfo Cerqueda, presidente municipal electo de Nezahualcóyotl. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Todos. Bienvenido. Saludo también con gusto a Aurora Espina, ya la conoces, amiga de este espacio, investigadora y militante del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Aurora? Muy bien, Genaro, y un gusto estar por aquí en la mesa con ustedes. Bienvenida. Y hoy saludo a Lorenzo Rivera, él es presidente municipal electo de Chignahuapan, Puebla, por el Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo estás? Hola, Genaro. Buenas noches. Muy bien. Un saludo a todos. Bienvenido. Pues ahora sí que esta noche tenemos dos presidentes municipales, pero déjame empezar primero con Estefanía Veloz, porque evidentemente este es un tema que está en tu corazón, es un tema que has defendido durante muchos años. Yo me he aliado también a muchas mujeres como tú empujan este tema también desde hace ya 15 años. Pero dime, ¿cómo ves este tema histórico para el país? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las repercusiones? Bueno, tú estás en GIRE, que en realidad es la organización a la que le debemos esta acción de inconstitucionalidad, y creo que hoy se puede decir que es de las organizaciones que más litigio estratégico ha hecho, por la que se logró esto y que hoy estamos celebrando. Efectivamente estoy muy feliz, estoy muy contenta, lloré junto con todas mis compañeras, ha sido un día
muy interesante porque creo que vale la pena recordar el proceso y por qué estamos hoy hablando de una acción de inconstitucionalidad y no de una iniciativa que se dio en el Congreso. Entonces, GIRE, esta organización de muchas mujeres y personas muy chidas que están encaminadas a la despenalización del aborto, entre defender los derechos de las mujeres, en el 2017 metió una acción de inconstitucionalidad que hasta hoy se discutió en la Corte por los artículos 195 y 196 del Código Penal de Coahuila, lo que quiere decir que se refiere a los artículos que penalizaban el aborto, como bien decía en el contexto. Ahora, se habla mucho de la acción de inconstitucionalidad, pero ¿qué es? Y al final es como un mecanismo de control que tiene un alcance mucho más amplio jurídicamente, que puede sentar precedentes y que además se puede aplicar para otros estados. Entonces nosotros y nosotras estábamos diciendo, ¿qué es lo que se va a discutir desde ayer que se empezó a discutir en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia? Era si efectivamente es inconstitucional que se penalice el aborto en el Código Penal de Coahuila, como es, o sea, como está también estipulado en muchos otros códigos penales, igualito que está como en el de Coahuila, está en otros. Y si la Suprema Corte de Justicia decidía que era inconstitucional porque atentaba contra los derechos de las mujeres, el derecho a decidir, el derecho a la autonomía, el derecho a decidir cuántos hijos e hijas querían tener, y entonces eso podría abrir una puerta para una ruta nueva para la despenalización del aborto en todo el país. A partir de esta discusión que se aprobó con la votación muy afortunada y con las intervenciones maravillosas históricas de 10 ministros y ministras, abre una ruta nueva para que podamos decir que a partir de los litigios que se hagan en otros estados, podemos llegar a que todos los estados tengan aborto legal, o por lo menos no se penalice, y que los jueces que estén en otros estados tengan que acatar este precedente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, hasta ahora nos quedamos con 3 rutas. Esta que se desbloqueó finalmente por parte de la Suprema Corte de Justicia, que hace mucho más fácil la ruta de meter una acción de inconstitucionalidad en todos los estados, hacer lo que se hizo exactamente hoy con el tema de Coahuila en el resto de los estados. La otra es esperar a que los congresos locales legislen al respecto, como se ha hecho en otros estados, o que a nivel Código Penal Federal se decida en el Congreso con las diputadas y los diputados federales que pues se pueda despenalizar el aborto. Lo cierto es que hoy sí. no se trata de que podamos salir a abortar y que ya podemos ir a un hospital y nos tengan que atender, no, pero lo que sí pasa, y tú lo sabes muy bien con el tema del matrimonio igualitario, es una ruta que hace mucho más fácil llegar a la despenalización del aborto y que por lo tanto se puedan no investigar a las mujeres que deciden abortar o que deciden sobre su propio cuerpo, y que también tendrá que tener muchas implicaciones en las mujeres que están en la cárcel hoy por haber abortado. De acuerdo. Y además también con el nuevo sistema de precedentes se establece ya como criterio obligatorio lo que ocurre, la decisión de la Corte de hoy para todas las juezas y jueces del país. ¿Cómo lo ves, Aurora? Es un tema al que Acción Nacional se ha opuesto, digamos, el tema por el derecho a la vida del no nato o neonato, no nato más bien como lo dicen, el derecho a las dos vidas, como dice la María Celeste. ¿Tú dónde te encuentras posicionada y qué opinas de lo que ocurrió en la Corte? Pues yo me encuentro posicionada en la misma postura y en el mismo sentido que Acción Nacional, y en este claro sentido la postura se mantiene igual en la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. En este sentido, creemos que se debe defender la vida en todas las etapas y en todas las circunstancias, y por eso también defendemos la vida y la dignidad de las mujeres en etapa de gestación también. Entonces, lo que se ha hecho desde Acción Nacional en este sentido, pues ha sido presentar distintos tipos de iniciativas relacionadas con el tema de adopciones, o muy recientemente la ley DIF, que busca apoyar a mujeres embarazadas en condiciones de vulnerabilidad. Y en la cuestión de, pues también creemos en la no criminalización de las mujeres, y por eso también se llevó a presentar en su momento en la legislatura que acaba de concluir una iniciativa para trabajar en la cuestión de la permutación de la pena. Entonces, esa ha sido la vía por la que ha transitado. Creo que vamos a seguir trabajando desde Acción Nacional en presentar diversas alternativas para ofrecerles opciones distintas a las mujeres que se encuentran embarazadas y que no desean abortar, pero también otros mecanismos para la protección del no nacido. Y en este sentido, pues también al final de cuentas, pues termina siendo un poco paradójico que bajo el paraguas del derecho a decidir, pues se deslinde
de toda responsabilidad y se mantenga en total impunidad a pues, los abusadores y violentadores de mujeres, porque al final de cuentas, pues el aborto termina convirtiéndose en un instrumento patriarcal que permite perpetuar la violencia contra mujeres y niñas, y estoy hablando en este caso de las personas que están en la dinámica de la trata de personas, las de aborto forzado, abuso sexual y violencia machista, porque creo que no lo había dejado también claro en otras ocasiones. Y en la cuestión de qué es lo que se está discutiendo, creo que vale la pena aclarar que lo que hoy se hizo fue discutir uno de los 3 proyectos de sentencia que están ante la Suprema Corte para discutir. El primero, que fue presentado por el ministro Luis María Aguilar Morales, que es el que se aprobó el día de hoy en el tema de la no criminalización de mujeres en la Constitución de Coahuila, pero también está la otra que presentó sobre objeción de conciencia, que tiene que ver con el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, y el otro que presentó el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en Sinaloa sobre la protección de la vida en la Constitución local. ¿Qué es lo que yo veo un poco de problemático con lo que se ha discutido hoy y lo que se va a volver a discutir con Sinaloa? Es que el artículo 124 de la Constitución confiere a los estados la libertad configurativa, ¿no? De que definan entre ellos la cuestión del derecho penal, pero también el reconocimiento de derechos humanos que amplían la protección de la población de sus estados. Al final de cuentas, estas determinaciones que se están haciendo desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación afectan esa libertad de las entidades federativas y al federalismo mismo de determinar esa pues, libre posibilidad de los legisladores locales de definir qué es lo que se quiere para sus estados. Bien, a ver, Adolfo, hay también un caso o un lenguaje sin precedentes en la Suprema Corte. Se referían al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y también de las personas gestantes. Sí, yo creo que, bueno, primero decir también que me uno a este grande histórico. La verdad es que, como bien lo decía Estefanía, hoy las mujeres pueden gozar de libre derecho sexual y de reproducción, y yo creo que eso es un tema que hay que destacar. Es importante decir que ha generado incluso debate este término persona con capacidad de gestar. Creo que más allá de poder generar debate al respecto de algunos términos o terminología jurídica, lo más importante hoy es que las mujeres pueden sentirse libres para decidir sobre su cuerpo. Creo que ha sido un poco triste encontrarnos de repente con varias opiniones, inclusive en redes sociales, ¿no? Por ahí veía a una persona, Ernesto D'Alessio, para ser específico, que decía, bueno, entonces si la Suprema Corte de Justicia está a favor, entonces también está a favor de que los hombres no se hagan cargo de sus hijos. Entonces yo creo que caer ya en este tipo de momentos, cae en la irresponsabilidad de lo que implica el nivel de conciencia de que una mujer al final decida. Creo que hoy podemos nosotros incluso determinar que si una mujer decide, ya sea sola o en pareja, tener o no un bebé, creo que también está esta posibilidad de erradicar el que haya una gran cantidad de niños que crezcan sin la posibilidad de poder tener una familia que incluso les proteja. Hoy también con esta ley que existe para las niñas, niños, jóvenes y adolescentes en nuestro país. Creo que hoy el propósito fundamental sería dar un seguimiento con los diferentes estados de la República. Ya bien comentaban, ahí está también el otro fallo que se emitió por parte de la Suprema Corte en relación al matrimonio igualitario y que no se ha generado o no se ha ejecutado en diferentes estados de la República. Entonces creo que ahora el siguiente momento es también estar identificando que en los diferentes estados de nuestro país se pueda llevar a cabo esta despenalización. Y por supuesto, creo que también habría que identificar este seguimiento con respecto a todas las mujeres que se encuentran presas por haber determinado en algún momento de su vida no generar la maternidad, que creo que al final todos los seres humanos somos responsables de nuestras propias acciones y nosotros no somos nadie para determinar o juzgar qué es lo que alguna persona determina sobre su cuerpo, determina sobre sus acciones. Creo que todos estamos en esta posibilidad, a estas alturas de la vanguardia del siglo XXI, de decir y decidir sobre lo que hagamos con nuestra vida sexual y reproductiva. Y en el caso de las mujeres, yo sí creo que es un día histórico, porque sí es importante decir que nuestro país había permanecido ajeno a esta dinámica social por la defensa de los derechos de las mujeres. Creo que hoy la igualdad y el reconocimiento también tiene que ver con poder determinar que las mujeres hoy tienen un nuevo valor
al sentirse libres, no sentirse etiquetadas, no sentirse enjuiciadas por el hecho simple de no decidir ser madres. De acuerdo, y creo que desde el 74 no se había pronunciado la Suprema Corte de Justicia sobre este tema. Se había pronunciado en el 74 por el libre espaciamiento de los hijos, la decisión de tener hijos en un momento cuando las familias en este caso lo decidieran, y ahora ya lo hace con respecto. No estoy tan seguro si realmente sobre el derecho a decidir, sino más bien sobre el derecho de las mujeres a no ser metidas a la cárcel, a no ser encarceladas por el derecho a decidir, que creo que también hay ahí un matiz, digamos, a considerar. Finalmente, Lorenzo, y luego te doy la palabra a ti, Aurora, que levantaste la mano. Pero Lorenzo, perdimos a Lorenzo justo cuando le estaba pasando la voz. Bueno, escuchemos mientras, Aurora, habías levantado la mano. Ahorita vamos con Lorenzo también con la opinión de nuestro colega de esta noche del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, Aurora. Sí, una precisión nada más en términos jurídicos. La Suprema Corte no puede definir el sentido en el que los legisladores y legisladoras deben legislar, si a favor o en contra. Al contrario, lo que pueden determinar es que se legisle en un tema dado u otro, pero nunca pueden determinar cuál debe de ser el sentido en el que legislen, porque ahí es donde entra justo esa libertad configurativa de los estados y de los congresos locales de la que hablaba, que está basada en el artículo 124 de la Constitución. Y por último, nada más cerrar con el tema de que pues no existe ni derecho ni autonomía que puede estar por encima de otra persona, y creo que eso es algo también que debe de quedar claro y que hace falta también tenerlo dentro del debate. Bien, a ver si ya recuperamos a Lorenzo. Todavía no tenemos a Lorenzo. Estefanía, ¿quieres comentar algo más en lo que recuperamos a Lorenzo? Sí, yo quiero precisar al mismo tiempo lo que decía Aurora. A ver, no se trata de que la Suprema Corte de Justicia diga en qué sentido legislar. Lo que está diciendo, y creo que es lo que nos convoca y lo que estamos platicando en este momento, es que no puede existir ninguna normativa en cualquier entidad que vaya en contra de la Constitución y o de los tratados internacionales. Y hoy penalizar el aborto es algo que va en contra de la Constitución. Así que ya no se puede hacer lo que estaban pretendiendo en los congresos locales, los grupos conservadores, que era principalmente meter este candado de proteger la vida desde la Constitución en la Constitución, o querer aumentar las penas por la interrupción del embarazo, o querer ir haciendo otras cosas que al final terminan penalizando de la misma manera, que son eufemismos, como lo que decía Aurora hace un rato, la permutación de la pena, que sí estén en la cárcel, pero bueno, no tanto y que no les vaya tan mal. Y eso es algo que pasa mucho con los grupos conservadores que llegan a legislar y hacen este tipo de legislaciones nuevas. Ahora, nada que tenga o que se le parezca a la legalización del aborto se puede permitir, porque va a ser inconstitucional, y ese es el tope máximo que puede existir, y para mí es maravilloso. Bien. Finalmente, Lorenzo. Los tratados internacionales está arriba de la Constitución, perdón, nada más. Lorenzo, pues, finalmente. Están las dos cosas, y o pues, tratados. Déjame escuchar a Lorenzo, porque si no nos va a dar tiempo de escucharlo. Creo que la Suprema Corte había tenido dos criterios distintos. En algún momento había dicho que la Constitución estaba por encima de los tratados, pero creo que el último criterio, la última revisión, dijo que los tratados internacionales están por encima de la Constitución, ¿no? Habría que revisar, pero sí ha tenido dos opiniones, ¿no? Y finalmente, Lorenzo, sobre el tema de lo que se decidió hoy en la Corte, pues prácticamente Coahuila había sido un estado gobernado por el PRI durante décadas. Los Moreira ahí, sobre todo, habían avanzado algunos temas progresistas, no aborto. El caso llega a la Suprema Corte porque en Coahuila seguía existiendo la criminalización de las mujeres por el derecho a decidir sobre sus cuerpos. ¿Cómo ves este tema? El PRI y el PAN, por cierto, son colegas en haber sacado adelante enmiendas constitucionales para proteger la vida desde la concepción y criminalizar a las mujeres en, me parece, 16 estados desde el 2006 en adelante. El PRI ha defendido históricamente las causas de la sociedad, los derechos de la mujer, y estoy convencido de que esta postura de la Suprema Corte de no criminalizar la libertad de la mujer pues es un avance. Por supuesto que deben de existir políticas públicas que acompañen a la educación sexual en los jóvenes, y esto no es un cheque en blanco, es una herramienta que permita a las mujeres decidir libremente sobre su cuerpo. Y me quedo con las palabras del magistrado ponente, que la maternidad debe ser una elección y no debe ser un destino, pero bueno, siempre el PRI será respetuoso de la ley, y bueno, pues estaremos pues impulsando siempre las causas de la sociedad. Bien. Bueno, déjame hacer una pausa. Regresamos para el segundo bloque de la noche. Soldaduras mal aplicadas, materiales que no cumplían las normas, zonas fracturadas y vigas pandeadas destacan en el peritaje ofrecido hoy con respecto a la línea 12.
Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El accidente el pasado 3 de mayo, cuando colapsaron las traves de la línea 12 del metro entre las estaciones Olivos y Tezonco, fue resultado del pandeo de las vigas norte y sur. Según la segunda entrega del dictamen elaborado por la empresa noruega DNV, las vigas se pandearon por la falta de pernos funcionales, pernos mal colocados o soldaduras deficientes, ocasionando que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta. Esto originó una distorsión del marco transversal central, con la que se iniciaron y propagaron grietas de fatiga que redujeron aún más la capacidad de la estructura para soportar la carga del metro. A causa de esto, el 3 de mayo, 26 personas fallecieron y 80 resultaron lesionadas. 2 semanas después de lo programado, DNV entregó la segunda parte del dictamen enfocado en el comportamiento de la estructura. Falta una tercera parte, que es la de la causa raíz. En la primera parte del dictamen entregada en junio pasado, DNV señaló que una falla estructural provocó el colapso debido a pernos mal soldados y puestos de manera desigual. Ahora solo queda pendiente de entregar el análisis causa-raíz sobre el accidente. Bueno, ahí está ya, digamos, la nota de lo acontecido con la línea 12. Ya van 2 informes, falta un tercero. ¿Cómo lo ves, Adolfo? Es muy técnico, por supuesto, este informe, pero también hay temas políticos a considerar. ¿Cómo ves lo que hoy se dio a conocer con respecto a la línea 12? Sí, por supuesto. Yo creo que ha sido una de las mayores implicaciones porque al final recordemos que inicia justo en el arranque o en los inicios del proceso electoral que estábamos pues en nuestro país, y yo creo que eso generó todavía muchísimo más escarnio incluso de este proceso o de este accidente, porque hay que llamarlo como es, un accidente. De repente yo me he manifestado también a favor de que sí haya un seguimiento, porque al final hubo personas que perdieron la vida. No pudiéramos nosotros decir o determinar si el culpable fue la empresa, si los culpables fueron los arquitectos, los ingenieros, quien haya sido. Sí es importante que en este dictamen pueda quedar establecido la responsabilidad, porque quiero destacar 2 cosas. Uno, cuando hay un proceso de licitación que se lleva al interior de los gobiernos, en cualquiera de los niveles, es importante decir que hay procesos que al interior de la propia administración pública se dan de seguimiento en cuanto al tema de los proyectos. Aquí también habría que destacar que las empresas hoy creo que están obligadas a identificar que sus protocolos de identificación de materiales, por supuesto, de conclusión de obra, de entrega de las obras, es un tema fundamental. Yo creo que eso y lo digo yo, sí tendría que hoy está regulado, porque no hay un criterio que determine cómo se deben entregar las obras. Ojo, lo digo porque cuando en alguna administración de cualquier nivel de gobierno, insisto, hay alguna empresa que entrega una obra, pues de repente las personas que están al frente de las dependencias van, hacen la entrega, hacen los protocolos. Sin embargo, creo que no hay un proceso de identificación claro para revisar si en efecto pusieron este tipo de materiales, si en efecto pusieron este tipo de concretos, acero. Entonces yo creo que eso sí habría que regularse, porque hay normativas o hay procesos o reglamentos al interior de las instancias de obras públicas, pero al final creo que deben estar ya un poco obsoletos, y créeme que lo digo con mucha responsabilidad. Las implicaciones políticas creo que fueron las más grandes e importantes, porque bueno, pues la oposición fue quien hizo uso de este accidente con un escarnio brutal y fatal. Creo que inclusive vulnerando el que había personas fallecidas, fue un accidente. Creo que las responsabilidades, por supuesto, se tienen que delimitar en función de los resultados de los dictámenes. Hay que recordar que estos dictámenes, hay una vigencia que tiene hasta el 31 de diciembre de este año, si mal no recuerdo, que inicia incluso creo que el 11 de mayo con DNV para poder entregar o dar seguimiento con el tema de los dictámenes. Entonces yo creo que sí habría que esperar de manera muy responsable. No pudiéramos nosotros de repente determinar o emitir juicios solamente por generar algún escarnio, por, insisto, los momentos políticos por los que estamos pasando en nuestro país. Voy contigo, Aurora. ¿Cómo lo ves también en Acción Nacional? Por cierto,
es el otro partido que en la Ciudad de México y también el Congreso Federal ha pedido una comisión especial en el Congreso para evaluar lo que ocurre con la línea 12 y los resultados de este segundo informe técnico, ¿cómo los ves? Sí, así es. Pues estamos a 4 meses de lo que sucedió con la línea 12 del metro y que lamentablemente dejó a 26 personas que fallecieron. Y es un tema que claramente pues no ha estado dentro de las prioridades ni del interés del gobierno de la ciudad. Las prioridades las podemos encontrar en cuestiones como quitar estatuas o golpear a la oposición, que atender y hacer justicia a las víctimas de la tragedia. Al final de cuentas se fueron aplazando pues esta información. Creo que me parece penoso que se haya querido pues esconder estas responsabilidades de las obras desde la administración de Ebrard, pasando por la administración de Mancera y especialmente con la de Claudia Sheinbaum. Y yo lo que preguntaría es por qué seguir cuidando a alguien que sabemos que busca la presidencia de la República y más bien dicho sería preguntar dónde están los responsables, dónde están los castigados y dónde está la justicia para las víctimas, que es momento que no ha llegado. Creo que en este caso el dictamen pues sí deja clara muchas cosas, ¿no? Se ve claro esta cuestión de cómo los gobiernos se ponen de acuerdo con las propias empresas que construyen las obras. También en este caso pues son resultados de una pésima supervisión de obra y una calificación de habilidades de trabajo de la constructora. Y también dentro de las cosas que hay, que yo resaltaría, bueno, pues que se violaron diversas normas de soldadura AWS, un control de calidad de insumos que no estuvo a la altura de la importancia de la obra y que se ve justamente en estos elementos que desde la introducción se hacían notar respectiva a las vigas y que al final de cuentas, más allá de la cuestión técnica que presenta este informe, lo que se tiene que poner atención es cuáles van a ser las medidas a seguir, porque al final de cuentas, pues sí hay una cadena de corresponsabilidades y lo que yo insistiría y que creo que también es la insistencia desde Acción Nacional es en esta cuestión de que se tiene que vincular a proceso a todas las personas que estén involucradas con esto y particularmente pues a quienes no hicieron su trabajo de la manera adecuada, desde la supervisión, desde aceptar una obra que no estuviera en las mejores condiciones y que al final de cuentas pues se termine de resultar esto. Y yo cerraría diciendo que al final de cuentas pues también es un hecho decir que la corrupción mata. Es un hecho que la corrupción mata en efecto. Lorenzo, ahora sí te recuperamos. Hemos tenido problemas con tu conexión. Parece que está lloviendo a cántaros donde estás. Sí, ha estado muy complicado. Pues decirte que la posición del PRI es muy clara. No hay precio para la pérdida de vida humana. Está muy claro el dictamen de la empresa noruega que establece la responsabilidad de las empresas constructoras y por supuesto vemos también complicidad de las autoridades que en su momento pues facilitaron las cosas para esta obra que se ha determinado se ha hecho en malas condiciones y bueno, debe haber responsabilidad pues a cada uno de los implicados en esta tragedia. Veloz, finalmente nos queda también un poquito más de tiempo. ¿Cómo ves lo que se presenta ahora con este dictamen? La respuesta también, digamos que hoy no estuvo presente la jefa de gobierno como la vez pasada, por cierto, en la presentación de este informe, como que dejó que más bien fueran los temas técnicos los que salieran a flote. Sí, justo son temas muy técnicos, creo que desde el primer dictamen, porque pues, digamos que se trata de una serie de dictámenes y en este último parece que se deslinda la opción de que fue un tema de mantenimiento y que más bien se trata de un tema de estructura, lo que quiere decir que tiene una responsabilidad directamente con la empresa que construyó o con quienes hayan supervisado la construcción y que más bien es un tema de origen, además facilitado por el movimiento del vagón y una serie de cosas que son muy técnicas. Lo cierto es que después de esto, y creo que ya lo había puesto sobre la mesa la jefa de gobierno, fue su propuesta inicial y creo que fue lo primero que se dijo desde su gobierno, que existieran estas mesas de diálogo en este ejercicio de poder señalar culpables y también deslindar culpabilidades para dos cosas, resarcir el daño, pero también pues garantizar la no repetición y llegar a la verdad de todo esto, que creo que es lo que urge no solamente a las familias, sino a la Ciudad de México, que evidentemente un suceso como este
duele mucho y hace mucho ruido. Para nada me parece fácil y yo no creo que tenga que ver solamente con 2 o 3 dictámenes que se hagan y digan, bueno, pues esto fue lo que pasó, cerramos carpetazo. Y yo no creo, y más bien me consta que el gobierno de la Ciudad de México no es un gobierno de dar carpetazo. Al contrario, entiendo que las investigaciones están siendo cada vez más profundas, que se tiene que llegar a responsables. Y bien mencionaba Aurora parte de los, por lo menos los últimos 3 jefes y jefas de gobierno, y creo que hay uno que no se ha mencionado mucho, que no ha estado, que no ha dado la cara y que está ahí protegido por pues, la bancada que le dio un curul en el Senado, y ese es Mancera, pues con su insignia del Partido Acción Nacional, que yo veo muy ofendido, pero que no ha invitado a uno de sus senadores a por lo menos esclarecer estos temas. Creo que también lo veremos declarar, por lo menos creo que tendrá una responsabilidad evidente respecto a este caso, que no es la última vez que escucharemos sobre este caso y que ahora lo que sigue es los diálogos que se vayan a dar, insisto, con las víctimas, con las familias y con las personas responsables, que implica ya un proceso de investigación que creo que ya le corresponde a la Fiscalía. Y sobre todo, pues creo que también ver a la altura que está la oposición, que ahora pues es la mitad de la Ciudad de México, para no intentar politizar temas que no deberían ser politizados en ese sentido, sino que deberían coadyuvar con las investigaciones y con esclarecer todo para que pueda llegar a un proceso de justicia. De acuerdo, como que siento que sobre Miguel Ángel Mancera, que es el jefe de gobierno al que te referías, pues no ha habido ningún tipo de escrutinio, y digamos con el tema también de, a él le tocó hacer un reforzamiento del metro por el tema del sismo del 2017, le tocaba supervisar y darle mantenimiento también a esto, y hubo también por ahí alguna discusión de si había tenido o no el mantenimiento adecuado durante el sexenio de Mancera aquí en la capital mexicana. Me queda todavía tiempo, 1 minutito y medio más de este bloque. ¿Quiere alguien hacer un comentario extra sobre el tema de la línea 12 o nos vamos al siguiente bloque después de la pausa? Sí. Bueno, ahí está Lorenzo, adelante. También yo agregaría, tuve acceso a una gráfica y hay una disminución, sobre todo desde 2016, en el presupuesto de mantenimiento. Es algo que también se debe tener muy presente porque pues el metro es algo muy importante, lleva la vida de muchas personas y se debe de invertir lo necesario para que no pase este tipo de tragedias. Justo el tema era el mantenimiento, ¿no? Que en efecto cómo se había quitado también algún presupuesto durante el tiempo de Mancera, pero también al inicio del tiempo de la actual jefa de gobierno de Claudia Sheinbaum, que también es un tema que ha estado en los medios y que ha tenido también ahí ya respuestas por parte de la propia jefa de gobierno actual de Claudia Sheinbaum y silencio por parte del ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Pero bueno, déjame hacer una pausa. Regresamos porque el tema de la línea 2 evidentemente no se acaba aquí, lo vamos a retomar conforme vayamos conociendo más información con respecto a estos dictámenes técnicos que están dándose a conocer. Vamos a una pausa, a regresar. La conformación de la nueva legislatura, la 65, obligará a consensos entre grupos parlamentarios. Morena debe ahora negociar alianzas nada menos que con el PRI. Así lo adelantó el coordinador de los morenistas. ¿Aceptará el PRI o respetará su alianza con el PAN y con el PRD? Recordemos que fueron en alianza a la elección de este 2021. Regresaremos a ver qué piensa la mesa de Punto y Contrapunto de esta noche. No te vayas. Estamos de regreso para el último bloque de la noche. Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y Diputadas, no descarta revivir la alianza con el PRI, el llamado Primor. ¿Y qué es esto? Pues si ya se te olvidó, Primor es como se llamó popularmente a esta supuesta alianza entre el PRI y Morena durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Luego, en enero de 2019, Jadkol Polensky, entonces la dirigente de Morena, dijo que Primor sonaba mejor que PRIAN. Un mes después, los votos del PRI permitieron la creación de la Guardia Nacional en la 65 legislatura. Ahora, el PRI parece nuevamente la bancada más codiciada. Veamos el contexto. Morena no descarta una alianza legislativa con el Partido Revolucionario Institucional. El coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dijo que será necesario entablar consensos con los demás grupos parlamentarios para avalar las reformas que tiene en su agenda. El pasado 30 de agosto, tras reunirse con el presidente López Obrador, Mier señaló una posible alianza con el PRI. Dijo que fue el promotor, como partido, en los procesos de nacionalización de la industria eléctrica y petrolera. En 1960, Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica y en 1970
1938, Lázaro Cárdenas hizo lo mismo con la industria petrolera. Mier señaló que junto con el Partido del Trabajo y el Verde, Morena puede lograr acuerdos para aprobar las reformas promovidas por el Ejecutivo Federal. Sin embargo, no alcanza mayoría calificada. La coalición Juntos Haremos Historia suma 278 diputaciones, 198 de ellas de Morena, y Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD, tiene 199, 70 del PRI. Durante la reunión plenaria de la bancada que integra Va por México, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, dijo que el gobierno federal quería presionar a la oposición con el dulce o el garrote y que debían mantenerse unidos en los temas sustantivos. Las prioridades de Morena en el actual periodo legislativo son expedir la Ley Federal de Juicio Político pendiente en el Senado, incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, expedir una nueva ley orgánica de la Armada, expedir la ley reglamentaria de la Ley de Revocación de Mandato, aprobar una reforma electoral y una reforma energética. Punto y contrapunto. Tercer y último tema a discutir. Lorenzo, empiezo contigo. ¿Cómo estás viendo las alianzas legislativas de Morena en la Cámara de Diputadas y Diputados? Hay todas las expectativas están puestas en el PRI. Estaban, digamos, todavía hasta hace poco también en lo que el Partido Verde, que fue en alianza con Morena, también podría o no venderle caro sus votos a Morena. Parece que ya se decantaron, ya dijeron que van a ir con Morena, pero en el PRI siempre hay esta duda de si se va a dividir, porque ideológicamente hay un sector del PRI que parecería mucho más cercano a Morena que a Acción Nacional o que a el PRD, o con el PRD podría haber más similitudes también, digamos, pero no con Acción Nacional. ¿Cómo lo ves? ¿Va a resistir la alianza PAN-PRI-PRD o se van con Morena? El PRI ha sido muy claro de ser un partido que estará buscando la alianza hacia el 2024. El presidente Alejandro Moreno lo dijo en su discurso en tribuna. El PRI no se va a debilitar, no se va a amedrentar y estará cumpliendo el compromiso que se hizo con el PAN, el PRD, de buscar impulsar los temas importantes en el Poder Legislativo para los próximos años. Y bueno, el PRI también ha sido muy importante para esta alianza y estoy seguro que, pues, de manera consensada, impulsará lo que le conviene a los mexicanos y a cada uno de los estados. A ver, y en ese sentido, ¿qué ves? ¿En dónde puede haber, digamos, ciertas alianzas entre el PRI y Morena y ciertos disensos con el PAN? Porque en muchos sentidos, otra vez, por ejemplo, en el tema de la reforma energética, el PRI pues defendió con Peña Nieto una apertura del sistema energético, del sistema también de la reforma eléctrica, más bien ahorita que es la que está presentando próximamente el presidente López Obrador. El PRI pues aprobó una reforma para abrir el sector, ahora apoyado por el PAN, por cierto, y por los partidos del Pacto por México. Ahora Morena quiere revertir esa decisión. ¿Contará con el PRI? ¿Cómo lo ves? El PRI está comprometido con la Agenda 2030. Hoy debemos de estar impulsando energías limpias y, como tú también lo mencionas, pues hace algunos años ya se dio el paso para tener pues una actualización y también un impulso a lo que viene marcando a nivel internacional este tema. Y bueno, pues yo veo al PRI cercano y defendiendo junto con el PAN y el PRD el tema de ir por energías limpias y, por supuesto, pues no ir para atrás. Aurora, ¿van juntos? ¿No se va a romper esta alianza? ¿Cómo lo ves? En el PAN sí me queda clarísimo, van a tener mucha más disciplina legislativa. Yo creo que no van a para nada a romper, digamos, con lo que acuerde el PAN, Acción Nacional, adentro de la bancada, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputadas y Diputados. Yo sí insisto, creo que la duda está en el PRI, pero ¿cómo lo ves? ¿Tienen miedo de perder a su aliado electoral? Pues no miedo, o sea, al final de cuentas también la finalidad de esta alianza Va por México era la de evitar que hubiera una mayoría calificada en el Congreso y lograr un equilibrio de poderes que al final de cuentas pues se dio con el resultado de la elección. Lo que yo pondría el acento es que, bueno, la ciudadanía sí está muy pendiente de las y los legisladores que resultaron electos por la Alianza Va por México, por los que votaron por la Alianza Va por México, y que pues estarán fijándose justamente de que tanto del PAN como del PRI como del PRD cumplan
o que se mantengan fieles a lo que sí se estableció. Si bien es cierto, también hay diversos elementos que podrían considerarse dentro de lo que ha sucedido en fechas recientes dentro de la arena política, que podrían tomarse en consideración como posibles elementos para considerar esta posible alianza. No sé, cuestiones como la definición de Moreira como coordinador del PRI en el Congreso de la Unión, o bueno, en la Cámara de Diputados particularmente, o el tema de las definiciones que se dieron al interior de la Jucopo, pero al final de cuentas, pues yo creo que al final de cuentas esto es algo que el tiempo los dirá sobre la marcha, y la convicción sigue firme de mantener pues los fines y los alcances para los que se creó esta Alianza Va por México, que al final de cuentas pues está pensada en construir hacia el bien común por un futuro compartido para nuestro país. Bien. ¿Cómo lo ves, Adolfo? ¿Hay posibilidad de que resurja el Primor? ¿Se van a volver a aliar, como decía Jade Cole en su momento? Mira, yo creo que, a ver, debemos entender que la democracia aquí y en cualquier país está determinada por momentos, por circunstancias. En una democracia hay formas de organización para poder buscar fines u objetivos en el Estado. Hay decisiones colectivas adoptadas por la ciudadanía, hay mecanismos de participación que legitiman en efecto a los representantes de los ciudadanos, pero debemos entender que, a ver, se creó una alianza, como ya se dijo, para cubrir un propósito que era que Morena no tuviera la mayoría calificada. No se logra como tal, primero. Segundo, creo que habría que entender que en el caso, desde lo que yo creo y lo que yo veo al respecto del PRI, el PRI es un partido que creo que tiene sus tintes un poco de socialdemocracia, y es por eso que ahora creo que está en una posibilidad, y no solamente el PRI, creo que hoy todos aquellos que quieran la transformación de nuestro país tienen que construir, por supuesto, los escenarios de gobernabilidad con quien está al frente del Ejecutivo Federal. O sea, porque creo que si todos queremos el bien para nuestro país, debiésemos estar compartiendo estos propósitos. Creo que los mecanismos que hoy, yo no pudiera determinar o decir de manera clara si se va a dar como tal una nueva alianza entre el Morena y el PRI. Lo que sí debo decir es que creo que es responsabilidad no solamente del PRI, sino de cualquier partido, ir buscando el beneficio de aquellas reformas constitucionales que requiera nuestro país. Y creo que mucha de la resistencia que se ha tenido hoy a través de la alianza creada y generada, pues precisamente ha estado en el tintero, más allá de un interés ciudadano o por la ciudadanía, por intereses que en realidad tienen que ver por de las cúpulas partidistas, ¿no? Creo que pudiéramos tener sorpresas agradables. Pues sorpresas agradables, pues el coordinador de Morena sí está pidiendo y buscando ampliamente, o ya por lo menos está coqueteando, digámoslo así, con el numeroso segmento de la bancada del PRI que ahora llega, digamos, a esta 65 legislatura. Veloz, ¿cómo lo ves? Yo lo veo muy viable porque, como decía el compañero Adolfo, que tiene mucha razón, hay unos resquicios del PRI que todavía se siente parte de este sector socialdemócrata, están en la Internacional Socialista y van a estos encuentros como si todavía fueran un partido con algo de decencia, y creo que su vinculación con el PAN pues les costó mucho en ese sentido. Ahora, lo cierto es que yo lo veo viable porque el PAN ahora es el partido pues más apestado de México. Nadie se quiere acercar al PAN después de este terrible encuentro con la ultraderecha española que les costó una senadora, prácticamente la senadora que tenían más perfilada, que es Lili Telles, que tienen una discusión dentro, que se está desmoronando su partido por dentro, que no se pueden poner de acuerdo en ningún espacio, y que hoy son probablemente el partido más racista y clasista que existe, declarado por ellos y ellas mismos. Pues claro que el PRI no va a querer votar con el PAN, y la verdad es que el PRI es un partido pragmático,
Y al PRI ahorita no le conviene estar en el PAN, y dudo que a los panistas les convenga estar en el PAN, porque hasta ahora, como sabemos, hay muchos PAN. Entonces, para mí, iba a decir muchos panes, pero no, esa es otra cosa. Entonces, para mí va a estar entre lo que vayan a votar los compañeros y las compañeras del Movimiento Ciudadano y los compañeros y las compañeras que tengan dentro de su bancada el PRI. Ahí va a estar la situación y las discusiones. Ahora, el PAN se ha colgado también, o digamos la oposición, esta medalla de votar todo en contra. Vamos en contra de la hegemonía de Morena, vamos en contra de estas mayorías, cuando en realidad veamos las iniciativas. La Guardia Nacional fue casi por unanimidad, acaban de votar la iniciativa de la revocación de mandato, solo hubo una votación en contra, y así muchísimas. Esta idea de que no van a votar ninguna iniciativa y van a tratar de bloquear las iniciativas del Ejecutivo es falsa, porque no ha pasado en los últimos 3 años y probablemente en esta no vaya a pasar. Ahora, sí veo al PRI en una suerte de pragmatismo, de sensatez, de querer salvar lo poquito que les queda, y en eso implica pues tener unas votaciones que vayan más o menos en el sentido de recuperar esta deuda histórica que tienen con el pueblo de México, que es el entreguismo completo, el entreguismo de la soberanía energética, el entreguismo de Pemex y el entreguismo de muchas otras cosas. Así que tendrán que, creo que por lo menos tratar de resarcir el daño votando a favor de unas iniciativas que tienen mucho sentido. Veremos las discusiones también. Creo que el PAN ha caído en este espacio de no dar argumentos, simplemente oponerse a cosas, y el PRI tendrá que salir de esas si no se quiere hundir junto con el PAN. Creo que al PRI le queda muy poquito tiempo de vida. Todavía se puede salvar si es que toma buenas decisiones, y se verá en el Congreso, porque creo que es la última oportunidad que tiene, y más le vale salirse de ese barco que está por hundirse, que es el Partido de Acción Nacional, donde yo no veo que vaya a llegar a buen puerto, y creo que ni dentro ve la posibilidad de que llegue a buen puerto. A ver, por alusiones al PAN, Aurora, ¿el PAN se opone a todo sin dar argumentos? No, justamente esa es la cuestión. Por ejemplo, en lo que mencionaban de la cuestión de la revocación de mandato, el PAN aprobó, y justamente lo que se pidió es que se iba a votar a favor únicamente si este iba en el sentido y en los términos que están establecidos en la Constitución. Como estuvo establecido así, ese fue el sentido del PAN. Y tampoco se trata de que sigamos con esta narrativa de que ser oposición es votar todo en contra, porque no es eso. Lo que estamos haciendo es trabajar por un futuro compartido por México. Habrá cosas en las que no estemos de acuerdo y habrá otras cosas con las que sí estemos de acuerdo, pero siempre poniendo de frente cuál es ese futuro compartido de México, cuál es ese bien común que nos involucra a todas y todos como mexicanas y mexicanos. Y en la cuestión que mencionaba Adolfo, la mayoría calificada es la que permite hacer las reformas constitucionales, que a la fecha, con el resultado del proceso electoral del pasado 6 de junio, Morena no lo tiene, a menos que consigamos aliados. Lo que me hace también particular al estar escuchando las reflexiones en la mesa es cómo se cambió drásticamente esta narrativa, y ahora el PRI es muy bueno para nosotros y ahora sí lo queremos, y lo queremos así como si fuera el hijo pródigo y que regrese a casa y demás. Me parece un poco también incongruente, pero bueno, así desesperados están para lograr conseguir los votos que necesitan para hacer las reformas que quieren hacer. Bien. Pero bueno. Me queda un minuto. Contrarréplica veloz, a ver, contrapunto al contrapunto. No, me da mucha risa que haya sido el PAN quien terminó portando chalecos con las insignias del PRI para quitarle la mayoría a Morena, y sea hoy el que critique a su aliado. Y me queda claro que entre gitanos no salen las manos, pero tendrían que tener un poquito de vergüenza para no estarse atacando en espacios públicos, como ha pasado en otros momentos, criticando al partido que pusieron en su boleta y que además revivieron, porque el PRI pudo haberse muerto en estas elecciones y el PAN decidió darle un margen para que fuera la tercera fuerza política en el Congreso. Me parece curioso, incongruente por no decirlo menos, y pues peligroso para el PRI, amiga, date cuenta, ¿no? Bien. Adolfo, levantaste la mano también, o Lorenzo, me parece. A ver, sí, Adolfo y luego Lorenzo. Sí. Me quedan 30 segundos, entonces brevedad, por favor, así. Sí, nada más como reflexión. Digo, hoy creo que aquí todo se traduce en que la composición de esta alianza, en la composición de la alianza creo que nunca se cayó en reflexionar que todo se traduce en ideología política, ¿no? Y creo que ahí es en donde, pues, como bien se ha dicho, no es lo mismo mezclar el agua con el aceite. Ahí está. Y finalmente, Lorenzo, rapidísimo, por favor. El PRI es un partido que estará buscando los equilibrios y tiene una gran fortaleza, una gran militancia. Tuvo más de 17% de la votación en el pasado proceso electoral. Hay muchos ayuntamientos, muchos diputados locales.
más de 70 diputados federales, y estoy seguro que estaremos cerca de las causas ciudadanas y impulsando los equilibrios que requiere el país. Bien, hacemos una pausa y regresamos para despedirnos de las y los panelistas de esta noche con la paparrucha. No te vayas. Ya volvimos para irnos con la paparrucha de esta noche. Cristóforo Colombo, se llama Cristóbal Colón en español, pero su nombre en italiano era ese, no regresará a Paseo de la Reforma y la polémica no se hizo esperar en las redes sociales. La estatua de Colón, que se ubicaba en Paseo de la Reforma, fue retirada en octubre pasado para mantenimiento, así lo dijeron. El domingo, Día Internacional de la Mujer Indígena, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que Colón se mudará a un parque ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo y que en su lugar se colocará una escultura dedicada a la mujer indígena, es decir, en Paseo de la Reforma habrá una escultura de una mujer indígena. El escultor Pedro Reyes es el responsable de hacer una escultura de la mujer olmeca, así lo dijo Sheinbaum. Reyes señaló que la escultura se llama Tlali, que significa tierra en náhuatl, y que está incorporada a la diosa Tlaltecutli. Aunque de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, esta deidad corresponde a la cultura mexica, no a la olmeca. Así que veremos cómo queda la nueva escultura. Por cierto, uno de los que criticó este cambio fue el expresidente Felipe Calderón, a quien le pareció arbitrario. Por supuesto, no faltó quien le contestó que él no consultó la construcción de la estela de luz, conocida popularmente como la suavicrema. La perredista Sandra Cuevas, alcaldesa electa de Cuauhtémoc, también criticó el cambio y dijo que debía ir acompañado de acciones en donde vayan disminuyendo los feminicidios. Sin duda debe haber acciones contra los feminicidios, pero Sheinbaum dijo que el cambio busca reconocer a las mujeres indígenas y ponerlas en el centro de la ciudad y en el centro de la historia. Y además me parece que en Paseo de la Reforma no hay una sola escultura, más que una, me parece, a lo largo de todo Paseo de la Reforma, de una mujer. Por ahora no olvides que la pandemia sigue, así que no te descuides, lávate las manos bien y con frecuencia, mantén siempre la sana distancia, ventila espacios cerrados y no ventilados, y si sales, por favor, utiliza un cubrebocas en lo que te toca la vacuna, la primera o la segunda dosis. Gracias por habernos acompañado esta noche. Soy Genaro Lozano, mañana se quedan con Mariana Hernández al frente de Punto y Contrapunto, yo los veré en la mesa de tercer grado. Gracias Lorenzo, mucho gusto, gracias Adolfo, gracias Aurora y gracias Veloz. Será ley, yo también lo celebro. Buenas noches, descansa.